Muy bien, ya está grabando. Muy bien, voy a apagar mi micrófono cuando comience usted a darme su respuesta. Ok, perfecto. La primera pregunta es, ¿cómo destaca la narrativa de Amparo Dávila en el panorama de la literatura mexicana? Bueno, pues los cuentos de Amparo Dávila, desde mi punto de vista, destacan por principalmente por tres rubros, ¿no? Tres aspectos. Uno, por su originalidad. Dos, por el desmantelamiento que ella hace de la condición femenina en la sociedad patriarcal mexicana de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? A mediados de los años 50, en los años 60, en los años 70, la manera en que ella deconstruye pues digamos, la opresión, la subyugación en la que vive la mujer bajo los preceptos falocéntricos. Y también destaca por abordar el género de la literatura fantástica, ¿no? Porque el género de la literatura fantástica, pues no era un género, digamos, común en la literatura mexicana en los años 50. Es decir, ni los escritores varones abordaban ese género. Y ella lo abordó, pero además como mujer. Entonces yo creo que esos tres rubros son muy importantes para que Amparo Dávila se haya colocado, pues, eh, eh, haya ganado, ¿no? Con su puño y letra, pues un lugar de primera línea dentro de la literatura mexicana. Muy bien. La segunda pregunta es, ¿de qué modo es Dávila una escritora de vanguardia? Bueno, Amparo Dávila es una escritora vanguardista. Por vanguardista entendamos una escritora moderna, una escritora autónoma, ¿no? Independiente, que crea su propia línea, ¿no? Su propio camino, que se abre brecha por sí sola. En este sentido, en el sentido en que lo voy a explicar. Eh, para empezar, Amparo Dávila es vanguardista porque rompió con los parámetros de la sociedad patriarcal. Amparo Dávila estudió la primaria y la secundaria y ella quería continuar con sus estudios. Quería hacer la preparatoria y después hacer una carrera universitaria. Le hubiera gustado hacer lo que hizo, por ejemplo, Rosario Castellanos, ¿no? Que llegó a las aulas universitarias y que no solamente hizo una carrera de licenciatura, sino que tuvo un posgrado y que después fue profesora invitada en universidades extranjeras. Amparo Dávila no tuvo esa oportunidad, porque su padre, eh, Luis Dávila, era un hombre pues muy tradicional, un hombre machista, el patriarca de la familia, que a pesar de ser una familia de recursos, una familia con solvencia económica, un hombre, el papá de Amparo Dávila fue un hombre muy culto, un hombre que tuvo una amplísima biblioteca en donde Amparo Dávila comenzó a leer. No la apoyó cuando ella le dijo, papá, yo quiero seguir estudiando, quiero hacer la prepa, quiero después ir a la universidad. Su papá su papá pensaba que el papel de la mujer era exclusivamente el rol tradicional asignado por la sociedad falocéntrica, ¿no? Los roles de madre, esposa, el hogar y nada más. Entonces, Amparo Dávila muy joven, ¿no? Desde la adolescencia y después en su primera juventud, yo creo que Amparo Dávila escribió siempre, ¿no? Y ella nos lo dice en su ensayo autobiográfico, que desde muy temprana edad ella escribía sus poemitas, sus cuentitos, ¿no? Pero ya en la adolescencia y en su primera juventud,
ella escribió poesía principalmente y la publicó. En 1950, Amparo Dávila publica su primer poemario, Salmos bajo la luna, y después, en 1954, publicó otros 2 poemarios, Meditaciones a la orilla del sueño y Perfil de soledades. Entonces, en 1954, cuando Amparo Dávila le dijo a su papá que ella quería asumir la vocación de escritora, su padre igualmente no la apoyó. Le dijo que ella era una mocosa, insignificante, que ella no tenía ninguna formación sólida para convertirse en una escritora. Pero Amparo Dávila desoyó todas estas críticas de su padre, y en este sentido es una mujer vanguardista, porque contra la voluntad de su padre se va a la Ciudad de México en 1954 con su madre, porque sus padres se habían separado, se va con su mamá a la Ciudad de México y ahí se instala para desarrollar su vocación de escritora. Entonces, esa es una mujer vanguardista, ¿no? Y es una mujer vanguardista también porque Amparo Dávila no fue la típica jovencita que a los 18, 19, 20, 21 años se casa. Amparo Dávila no se casó cuando típicamente, tradicionalmente, y más en esa época, las mujeres se casaban muy jóvenes y se dedicaban a las labores del hogar. Amparo Dávila, desde ahí, ya es una mujer también vanguardista, ¿no? Entonces, su obra, obviamente, va a ser una obra vanguardista. Es una obra en donde ella va a criticar, a mostrar lo que Marcela Lagarde ha llamado los cautiverios de la mujer, ¿no? Bajo el yugo de la sociedad patriarcal. Entonces, desde su propia vida vemos a una mujer moderna, a una mujer que buscó, que luchó por la autonomía, por la independencia, por tener un proyecto de vida propio. Muy bien. La tercera pregunta es, ¿cómo entender la vulnerabilidad de los personajes femeninos en la obra de Dávila en el medio en que eran de firmes los estereotipos acerca de las mujeres? Sí, bueno, esa es una excelente pregunta, ¿no? En Amparo Dávila, la mayoría de los personajes femeninos, ¿no?, son las mujeres oprimidas, las mujeres que viven alienadas, enajenadas, precisamente por esos roles que le ha asignado la sociedad patriarcal, ¿no? Yo diría los preceptos cristiano-católicos, ¿no? Que la mujer debe de ser ante todo la esposa, la madre, la cuidadora del hogar, la mujer sacrificada, abnegada, asexuada, despojada totalmente de voz, de identidad, incluso de autoestima, ¿no? Y todos los personajes femeninos de Amparo Dávila son personajes que reproducen, retratan, es decir, es un espejo de cómo vive la mujer bajo estas leyes machistas, ¿no?, misóginas. Amparo Dávila vivió, digamos, esa desigualdad de género a través del matrimonio de sus padres, porque sus padres tuvieron un matrimonio muy tormentoso, muy conflictivo, precisamente, ¿no?, porque el padre era producto de esta sociedad patriarcal y la madre no tenía voz, no tenía identidad. Y cuando yo entrevisté la primera vez a Amparo Dávila, ella me comentó que en el huésped era un reflejo de lo que ella había vivido a través del matrimonio de su padre, ¿no?, que era la vida de sus padres, retratada o ficcionalizada en ese cuento. Entonces, ¿qué tenemos ahí en ese cuento? Tenemos a una mujer que prácticamente no existe, no tiene nombre, la protagonista no tiene nombre, que es
un indicio de que no tiene identidad, no tiene autoestima, no tiene un proyecto intelectual propio, está reducida a ser un objeto, ¿no? Un objeto en la casa que se acomoda, se mueve al antojo del marido. Y el marido es todo lo opuesto, ¿no? El marido es el hombre prepotente, el patriarca, el que ordena, dirige, el que tiene todo el poder, ¿no? Y aquí lo que me llama la atención con Amparo Dávila es que incluso la mujer que le ayuda en la casa, ¿no? Guadalupe, ella sí tiene nombre, ¿no? Ella tiene nombre en contraposición a la patrona. Entonces, incluso Guadalupe es quien instiga a la patrona para destruir a ese ser monstruoso que las oprime, ¿no? Que las tiene paralizadas. Entonces, Amparo Dávila nos muestra con esto que la opresión, la subyugación de la mujer se da también en las clases sociales medias o altas, no son exclusivas de una clase social, ¿no? Bueno, entonces, en todos sus personajes femeninos tenemos las mismas características, ¿no? En la señorita Julia, María Camino, la protagonista de La Celda, en El último verano, Con los ojos abiertos. Con los ojos abiertos es un poco distinto y más adelante podríamos hablar de ese cuento. Pero en general todos sus personajes femeninos son personajes desfigurados, ¿no? Desdibujados, que lo que nos muestra Amparo Dávila precisamente es cómo vivía la mujer o cómo vive, porque para mí las cosas no han cambiado en gran medida, ¿no? Cómo la mujer vive bajo estos preceptos. Y bueno, ella nos muestra un espejo al respecto. No sé si contesté toda la pregunta ya, Tere, o si me falta abundar en algo, dime, porque luego yo me voy por las ramas. No, creo que he contestado muy bien. Si Muy quiere, bien. pasamos a la siguiente, es ¿de qué modo los temas de Dávila invitan a analizar y cambiar los cautiverios de las mujeres, representando a los estereotipos? Ah, perfecto. Bueno, aquí es donde me interesaría hablar de dos cuentos de Amparo Dávila. El último verano, precisamente, y Con los ojos abiertos, ¿no? Ya dijimos que Amparo Dávila nos da un espejo, ¿no? De los cautiverios de las mujeres a través de, pues, de la mayoría de sus cuentos. Pero en el último verano y Con los ojos abiertos me interesa ahondar en este tema, ¿no? Porque en el último verano nos presenta en primer lugar un tema muy avanzado para la época. Y en este sentido también Amparo Dávila es una escritora vanguardista, porque el último verano plantea el tema tabú del aborto, de la mujer que quiere tener el poder de decidir sobre su cuerpo. En el último verano, lo resumo brevemente, presenta a una protagonista que tampoco tiene nombre, obviamente, no tiene nombre porque la protagonista no existe como ser humano, ¿no? Es una mujer de 45 años, está casada, ya tiene 6 hijos, su marido es el típico burócrata que siempre está ausente, no está en la casa, no funge como padre de familia ni como esposo, ¿no? Es simplemente el hombre que cree que cumple con su deber de esposo y de padre simplemente con traer los recursos económicos a la casa y nada más, ¿no? Entonces ella de pronto empieza a sentir síntomas extraños y piensa que son manifestaciones de la menopausia. Pero de pronto descubre que no es la menopausia, sino que está embarazada. Entonces la protagonista no quiere tener otro hijo. Ella ya tuvo 6 hijos hace 7 años que dio a luz al último, ¿no? Al sexto, y no quiere volver a comenzar. Ya no quiere más hijos.
Entonces, lo que nos plantea aquí Amparo Dávila es que supuestamente la protagonista sufre o padece de un aborto involuntario, ¿no? Involuntario. Pero desde mi punto de vista, lo que Amparo Dávila nos muestra es un aborto voluntario. Es decir, la mujer, en ese periodo, las mujeres en los años 60, ¿no? 70, no podían ni siquiera plantearse la idea de abortar. Es decir, de decirle a su esposo, ¿sabes qué? No quiero tener un hijo, voy a proceder a un aborto. Mucho menos tampoco planteárselo al médico, ¿no? Al doctor. Entonces, la protagonista tiene está tan en contra de este embarazo que psicológicamente ocasiona el aborto, ¿no? Yo así leo el cuento, así lo leo. Y sale de ese cautiverio. Cuando ella aborta, ¿no? De pronto empieza a sangrar y bueno, se interrumpe el embarazo. Pero entonces la protagonista sale del cautiverio de ser una máquina reproductora, como la ve la sociedad patriarcal, y entra a otro cautiverio, al cautiverio del sentimiento de culpa. Se siente terriblemente culpable porque ha provocado ese aborto y entonces comienzan todos estos sentimientos de depresión, ¿no? Por haber ido en contra de las leyes de Dios, estos preceptos cristiano-católicos que nos oprimen terriblemente, y entra en ese siguiente cautiverio, ¿no? El cautiverio del sentimiento de culpa. Entonces, Amparo Dávila nos hace un retrato, un espejo, ¿no? de la opresión en la que vive la mujer como un ser desdibujado bajo estos preceptos, ¿no? Y nos hace cuestionar, nos hace obviamente indagar. ¿Esto es humano o esto es inhumano? ¿No? Es totalmente inhumano, porque las mujeres no somos máquinas reproductoras, ¿no? Somos seres pensantes, seres también que tenemos derecho a proyectos de vida, a proyectos intelectuales, a pensar, a imaginar, a cuestionar, ¿no? Como Amparo Dávila. Amparo Dávila, volviendo a tu excelente pregunta de que es una escritora vanguardista, es vanguardista porque se hace estos planteamientos, ¿no? En los años 60, 70, cuando era el aborto era absolutamente un tema tabú, ¿no? Pero también es vanguardista porque Amparo Dávila nos enseña, nos muestra, nos dice que las mujeres y los hombres, ambos, hombres y mujeres, no somos máquinas, ¿no? No somos máquinas, no podemos vivir únicamente bajo la dimensión de la realidad cronológica, cotidiana, rutinaria, ¿no? Pongo como ejemplo el cuento Arthur Smith, en donde el protagonista, el hombre, se levanta todos los días exactamente a la misma hora, desayuna exactamente lo mismo, lee el periódico, es decir, todo lo que es una rutina, ¿no? Todos los días de su vida ha llevado una rutina. De pronto, este personaje hace un crack, ¿no? Hay un crack en su psique y se quiebra y se desestabiliza. Y el personaje tiene una profunda, tremenda regresión a la infancia y vuelve a la infancia, vuelve a ser un niño y en lugar de ir al trabajo un día, se pone a jugar a las canicas con sus hijos, con sus niños pequeñitos. ¿Qué es lo que nos dice Amparo Dávila aquí, no? Que la infancia es precisamente el paradigma de lo que somos como seres humanos. Somos seres humanos racionales, obviamente, que tenemos una conciencia, pero también tenemos inconsciencia, que somos también seres que tenemos sueños, tenemos ilusiones, tenemos la capacidad y el poder de imaginar
otras realidades, otros mundos, y que el poder de la imaginación y de la fantasía es lo que nos salva de la vida rutinaria, ¿no? Es decir, si no tuviéramos el potencial de imaginar, pues no existirían las vacunas contra el COVID, ¿no? No tendríamos todavía penicilina, no tendríamos los avances en la ciencia médica, no tendríamos un Picasso, bueno, un Miguel Ángel, un Leonardo da Vinci, no tendríamos Amparo Dávila, ¿verdad? Entonces, eso también es muy, muy vanguardista de una escritora que a mediados de los años 50 se hace todos estos planteamientos, ¿no? A través de su literatura. Y el otro cuento que te quería comentar es Con los ojos abiertos. Con los ojos abiertos, la protagonista sí tiene nombre. Se llama Mariana. Y yo pienso que tiene nombre porque esta protagonista, que es un alter ego de Amparo Dávila, esta protagonista se divorció. Hace varias décadas que se divorció. O sea, ella tuvo una vida independiente, autónoma, ella educó a su hija y a su hijo y ha vivido una vida plena. Pero de pronto su ex esposo fallece, muere. Y su casa, su entorno, se ve invadido por el pasado. Porque toda la colección de arte, de artefactos y de cuadros y etcétera, de su ex marido, llegan a su casa. Porque ella tiene que resguardar todo ese acervo, porque es la herencia del padre para sus hijos, ¿no? Los hijos no pueden en ese momento resguardar todo ese acervo, entonces ella lo tiene que tener en su casa. Y eso le causa un gran conflicto porque le remueve todo el pasado, ¿no? El dolor del divorcio, etc. De pronto, ella un día decide que tiene que confrontar ese pasado, que tiene que seguir adelante con su vida, que no puede permitir que el pasado la paralice, ¿no? Que el dolor de lo que ya vivió vuelva a instalarse en ella, y un día abre los ojos, ¿no? Que es un símbolo, una metáfora, abre los ojos y se da cuenta que el pasado está enterrado y que ella tiene que seguir adelante con su proyecto de vida, con su existencia autónoma, independiente, que ella ya construyó a lo largo de los años, ¿no? Entonces, es un cuento, digamos, con un final más prometedor, ¿no? Menos trágico, digamos. Bueno, entonces no sé si contesté ya la pregunta. Sí, me pareció muy bien. Y esta es la última pregunta también. ¿Quiere mencionar a alguna escritora mexicana donde resuene la narrativa de Dávila? Sí, cómo no, esa pregunta me gusta mucho, me gusta mucho. Fíjate, Tere, que cuando yo entrevisté la primera vez a Amparo Dávila, en el verano del 2006, yo le llevé de regalo mi libro Yo solo soy memoria. Yo acababa de publicar, bueno, hacía 4 o 5 años que había publicado la biografía de Elena Garro en 2 volúmenes. Entonces yo le llevé de regalo el volumen 1, que era el de Yo solo soy memoria, el que tiene las imágenes, las fotos de la vida de Elena, y se lo obsequié. Y le dije, pues me llama la atención, doña Amparo, yo le decía a doña Amparo, que hay frases que usted repite de la misma manera que Elena Garro, ¿no? Ah, sí, me dijo, ¿cómo cuáles? ¿A qué te refieres, no? ¿A qué se refiere? Porque ella a todo mundo le hablaba de usted, ¿no? A todas las personas, bueno, no sé, con su hija, quizás no, con su familia, no inmediata, pero a todos
no importaba la edad que tuvieras, ella te hablaba de usted, ¿no? Y era muy, muy tradicional, ¿no? En ese sentido, como esa cortesía que, pues no, tal vez no tradicional, yo creo que es como la cortesía que nos enseñan, ¿no? Desde pequeños, la cortesía, el respeto de hablarle de usted a una persona que no conoces, no importa la edad que tenga, ¿no? Bueno, entonces le dije, mire, un ejemplo, le voy a dar un ejemplo. En el huésped hay una frase que me llamó mucho la atención porque también Elena Garro la utiliza. En el huésped, cuando el esposo llega con este ser monstruoso y se lo impone y le dice, él va a vivir aquí en la casa, la mujer le reclama, ¿no?, al marido, en la medida de sus posibilidades, le dice, no, no, por favor, llévatelo, yo no lo quiero aquí, me causa miedo, ¿no?, temor, por favor, llévatelo, no lo dejes aquí. Y el esposo, no, no, es un ser totalmente inofensivo. Y ella insiste, pero él, en lugar de comprenderla y escucharla, le dice, ay, cada día estás más histérica, ¿no? Estás loca, cada día estás más histérica. Bueno, esta frase de que estás loca y cada día estás más histérica, le dije yo, es una frase que Elena Garro repite mucho en varias de sus obras y principalmente la recuerdo muy bien en Testimonio sobre Mariana, ¿no?, que es una novela autobiográfica de Elena Garro de su vida con Octavio Paz. Y también lo repite, Elena Garro también lo dice en algunos de sus poemas, ¿no?, en los poemas que compilé en Cristales de Tiempo, también en donde el personaje masculino le dice, eres una histérica, ¿no? Qué loca, qué loca más horrible te has vuelto, o qué histérica estás, ¿no? Entonces Amparo Dávila, después de que le hice el comentario y la comparación, me dijo, bueno, pues sí, es que lo que le sucedía a Elena Garro me sucedía también a mí, ¿no? Era lo que nos sucedía, nos pasaba a todas nosotras las mujeres. Así nos decían, ¿no? Entonces yo vi varias similitudes, ¿no?, entre Elena Garro, Amparo Dávila, pero no solamente entre ellas, obviamente entre todas las escritoras, si nos circunscribimos a ese periodo, ¿no? Pues igual, con Rosario Castellanos, con Inés Arredondo, Luisa Josefina Hernández, y antes de ellas, cómo fueron criticadas y atacadas, pues Carmen Mondragón, ¿no? Nahui Olin, loca, ninfómana, desquiciada, promiscua, y qué no decir también de cómo atacaron a Nelly Campobello. Entonces, todas las escritoras transgresoras, ¿no? Esa es la manera en que la sociedad patriarcal las quiere desacreditar, ¿no?, descalificar. Y Amparo Dávila me dijo que ella había conocido a Elena Garro, que no había tenido la oportunidad de llevar una amistad más profunda con Elena, porque Elena siempre estaba muy ocupada. Y es que sí, Elena Garro, además de escritora, pues andaba en el activismo, ¿no?, político y social. Pero bueno, no sé si así respondo tu pregunta o si quieres que desarrolle algo más, Tere. No, creo que que desarrolló muy bien la pregunta. No sé si usted quiere hacer algún comentario antes de que termine la grabación. No, creo que tus preguntas fueron excelentes. Quiero felicitarte. Me encantaron tus preguntas porque son breves, concisas, pero cada una de ellas abarca varios, no solamente un mundo, sino varios de los múltiples mundos que representan la obra de Amparo Dávila. Muchísimas Y gracias. qué bueno que la estén leyendo ustedes, los jóvenes, porque Amparo Dávila se sentía muy contenta de todos sus lectores, pero principalmente de los jóvenes y de las jóvenes. Le daba mucho gusto ver que la estaban descubriendo las nuevas generaciones, porque ella en una entrevista me dijo, pues no sé, Patricia, no sé por qué, ya mis cuentos están muy viejos, ¿no? Ya yo creo que ya están obsoletos.
Le digo, no, hombre, ¿cómo cree, doña Amparo? No, hombre, sus cuentos nos están hablando, parece que estamos leyendo el periódico del día. No piense usted así, ¿no? Pero a ella le sorprendía ver a los jóvenes descubriéndola, leyéndola, todo el entusiasmo que tenían sobre su obra, ¿no? Que ella consideraba que ya había pasado de moda. Le dije, no, su literatura ya es una literatura que está en el rubro de la literatura clásica, ¿ya? Y eso no pasa nunca de moda. Sí, voy a ¿Verdad? tener, muchas gracias. Voy a tener la grabación para seguir platicando un poquito. Sí, claro que sí.